Señor Jesús lo decía, los niveles de las dimensiones de gloria a través de la palabra, de cierto te digo. Y el apóstol Pablo dice, hay un misterio. Y cada vez que él habla de que hay un misterio, la escritura primera de Corintios, capítulo 15, y en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El tema de hoy es dormir. Por todo el transcurso de los mensajes encontramos la palabra dormir, que es el sueño y que se le fue entregado al hombre como un descanso día a día, por horas, por la jornada de trabajo que se da en todo la mañana y la tarde, como dice la Biblia, que se define un solo día. El sueño empieza desde Génesis, cuando Adán, el Señor lo hace dormir. El hombre tenía un sueño. Con los ojos abiertos, él había tenido un pensamiento y él elevó su pensamiento a una necesidad. Produjo un sueño con sus ojos abiertos. Ese accionar de producir algo espiritual, la necesidad, con el diario vivir, la actitud, el trabajo que él tenía de poner nombres a los animales, es el que produce el sueño. Pero el accionar es el dormir. El dormir en la Biblia, todo lo que tiene que ver relacionado con el hombre en sus emociones, con sus anhelos. Pero la teología dice que es un descanso en el cuerpo. Los estudiosos en lo más profundo, los sabios, que son denominados como estudiosos, porque dedican toda su vida a estos estudios. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Y en el versículo 6 dice: y crecía la palabra del Señor el tiempo en que se da el creyente para estudiar la palabra de Dios en oración y ayuno. No es cualquiera. El que estudia la palabra de Dios en oración y ayuno se llama sabios. Dedican su vida a consagrarlo y a pagar un precio. Los que estudiamos la palabra sin oración y sin ayuno, solamente somos estudiantes de la palabra del Señor. Y todos aquellos que creen en la palabra son aquellos que la leen por la fe y para añadir un poco más de fe. Alimentar el alma es escudriñar y es buscar de su palabra como un tesoro apreciado. Pero no todas las personas tienen un sueño como lo tenía Adán. Adán no conocía el dormir. El Señor lo hace dormir para que él conozca lo que es un sueño durmiendo. La palabra dormir en griego es kateudo y en hebreo es yasem, que quiere decir descansar. La palabra dormir lo definen los sabios, el estudioso de las escrituras. Dice que es un camino que se forja el alma por causa de las muchas pruebas y por causa de muchos procesos. El camino que tiene el alma, porque no pertenece a esta tierra, sino que pertenece al cielo. Como es lo único que nosotros, el ser humano, tenemos, cuerpo, alma y espíritu, el alma que viene del cielo, que no fue hecho del polvo, no fue hecho de la ceniza, sino que fue hecho por Hashem, fue dado y guardado y purificado, redimido por Yeshua y llena de gracia y de vida todos los días por el Espíritu Santo. El alma tiene un camino y el alma ese camino se lo da a través del sueño para que produzca una obra y mediante un dormir en un tiempo determinado de dormir, de descanso, esa alma se eleva a la voluntad de Dios. Como ella tiene el propósito y a la voluntad de Dios, como Adán produjo un sueño
con los ojos despiertos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, yo voy a hablar este misterio. Y este misterio es que no todos vamos a dormir. Entonces, la palabra dormir en el mundo espiritual tiene mucho fruto. Nosotros comprendemos que cuando Dios le habla a un ser humano y le dice al ser humano, lleva mi palabra, o Dios le habla al ser humano y le dice, ven, conóceme. Dios le dice a un ser humano, pruébame con tus bienes. Dios le dice a un ser humano, conoce el camino de una verdad, porque todo lo que hay en la tierra es mentira, porque vanidad perecerá. Dios le dice al ser humano, ven que en mí tendrás una redención todos los días. Habrá un nuevo despertar, es lo que le está diciendo el Señor, porque el ser humano cuando no tiene a Dios, duerme. No tiene ese conocimiento, entendimiento de lo que estaba haciendo él, la actividad diaria que tenía el trabajo que ejercer dentro del Edén, guardar, labrar, forjarse un destino. Pero el Señor le hace ver al Adán que todo el conocimiento que se manifestaba cada vez que se acercaba todos los días a sus quehaceres, porque él fue levantado para un hacer. Él fue levantado para servir sobre esta tierra, producir en esta tierra, pero sobre todo eso se llamaba el servicio de Dios. No había otro hombre que se le había dado a él el ponerle nombres a los animales, pero para que él pudiera tener nombre a los animales, tenía que ser lleno de un conocimiento. Es el mismo conocimiento que hoy por hoy Dios nos llama a tener. Cuando el ser humano ya tiene el conocimiento, como Adán, que manifestaba gloria en cada animal, que necesitaba tener hábitat y acercamiento a cada animal, Adán comienza a tener sueños con los ojos abiertos. Sueño se define el accionar que se tiene por una necesidad con los quehaceres, las actividades que uno tiene día a día. Nace un sueño. Adán le nace un sueño porque era una persona viva. Tenía un propósito de Dios, no estaba en pecado. Todos ellos funcionamos así en esta tierra. Pero hay otros que tienen sueños de maldad. La Biblia habla que hay gente de maldad, de iniquidad en Proverbios 4:16. Ellos no pueden acostarse a dormir hasta que no se cumpla la maldad en su corazón y luego ahí va a descansar y van a reposar. Pero ese sueño fue la necesidad de una compañera, alguien con quien compartir como él veía a los animales. Todo ser humano tiene un sueño. Por él, Adán, el sueño lo hace dormir para que él vaya aprendiendo que nosotros podemos tener ese descanso, pero el descanso en Dios. Porque hay unos sueños que, como dice la connotación bíblica, todo lo que es la ciencia teológica, que la bíblica dice que hay sueños que envejecen, hay sueños que adormecen, anestesian, hay sueños que totalmente te meten, te enfunden en una cama y no puedes levantar. Porque por más que duermas 7, 8, 10 horas, tú sientes que aún el alma, cansancio en el alma, tienes algo pesado en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Es semejante a la luz que de la palabra y de la vida de un ser humano. Porque el sol tiene luz que Dios le da. ¿Quién es el dueño y el padre de las luces? Es Dios. ¿Por qué es padre de las luces? Porque de él salen todos sus hijos que tienen luz y que resplandecen. Y todas las cosas que tienen luz y resplandecen. Entre ellas, la Biblia pone semejanza la luz de la palabra y la luz de la existencia de Dios. Entonces, el sol cuando se pone en el día, alumbra toda la tierra, y nosotros, cuando estamos sintiendo esa presencia de la luz, una gran parte de nuestra alma se queda resplandeciente en las manos de Dios. Por eso la luz es semejante a lo bueno en el día. El Señor Jesús decía, en el día acelero mis pasos para cumplir la voluntad de Dios. Porque en las noches muchos duermen, muchos están durmiendo, pero el día me favorece. Gran parte del alma está en el nivel de esta luz, porque emana luz el sol y eso genera una fuerza y una energía para el alma. Pero en el cuerpo se va desgastando porque le falta la energía del cuerpo, porque gran parte del alma está resplandeciendo en la voluntad de Dios. Pero la carne está sintiendo ese desgastamiento, ese cansancio a medida que va pasando el día.
Por eso en las noches terminamos descansando. Sueño como una muerte y resurrección. Cuando el hombre entra al sueño, el Señor escudriña el corazón y escudriña los sentimientos del ser humano. Es por eso que el Señor comienza a hacerle realidad el sueño de Adán. Pero aquí pasa algo más, que Adán adoraba a Dios. Por lo tanto, el corazón de Adán estaba junto con el Señor. El corazón de Adán no era un corazón de carne. El corazón de Adán era la mente, el consciente, el subconsciente, que estaba ligado con Dios. Y esa conexión, ese alineamiento hacia el corazón de Adán. En pocas palabras, Adán tenía un solo corazón con Dios, como dice también del salmista David, el hombre que su corazón era conforme a Hashem. Entonces lo mismo pasaba con Adán. Lo que está nosotros enseñándonos la palabra del Señor es que el sueño de Adán venía de parte de Dios. Cuando el ser humano está totalmente en adoración, está totalmente en comunión con Dios y vive siendo uno solo, no dos, no están desconectados, sino uno solo. Él tenía una conciencia con paz dada en el alma, por más que pase lo que pase, y pasaba y lo movía de su nivel de conciencia. Paz en una plenitud de vida, de la paz donde Dios habla y donde Dios se manifiesta. Dios no se manifiesta en la angustia, en el sofoco. Dios no se manifiesta en una enfermedad, hablando de una conciencia enferma y hablando de una alma enferma y angustiada. ¿Qué pasa cuando el alma no puede elevarse hacia la voluntad de Dios? Porque todos nosotros cuando descansamos, antes de descansar, nosotros oramos, leemos y ponemos en las manos del Señor todas nuestras cargas buenas y malas que hemos hecho. Las cuentas del alma entra ahí y luego alabando a Dios, como dice Salmo 4, quitad en vuestra cama todos vuestros caminos. Entonces nosotros entramos en una comunión con el Señor y descansamos en el Señor. El alma llegará a la presencia de Dios a tomar la voluntad de Dios y a tomar el maná que precisamente Dios le da, porque es donde su creador, que ella regresa. El alma regresa al creador sin poder tener obstáculos. El alma puede caminar. Le dimos alimento en el día. ¿Qué fue lo que dimos? Comida, palabra. Y el alma pudo tener fuerza, fortaleza y madurez para emprender su camino cuando día a día, noche a noche, que nosotros descansamos y llega a la presencia de Dios. ¿Qué pasa con las almas que no tienen este alimento día a día, que no tienen la oración como tiene que ser, que no tienen cuenta del alma antes de descansar, que no hay adoración de Dios antes de descansar? ¿Qué pasa con esas almas? No tiene fuerza, está débil, está sin crecimiento. Ella puede quedarse en un stand, ella puede quedarse en los primeros niveles, ella puede quedarse en un tiempo, de un espacio, de los recuerdos del hombre, del pasado, de las contiendas del hombre, del ego del hombre, de los egoísmos del hombre, el hombre terrenal de esta tierra, el que no le interesa saber que una alma tiene que salvarse y el que no le interesa saber que un espíritu tiene que encenderse en una vida nueva. Ese hombre lo único que tiene en su mente, en su corazón, es cómo producir cosas materiales, cómo producir bienes, cómo producir nuevos rumbos, nuevas metas, nuevas maneras de negociar, nuevos afanes en esta tierra, y todo aquello es lo que produce su alma. Hasta ahí el camino de su alma llega, no puede llegar hacia el Señor, a su hacedor y a su creador, sino que llega ahí y de ahí imparte pesadillas, sueños donde son trastornados por demonios. Tienen mucha ansiedad del alma y no puede descansar como tiene que descansar, aunque duerma todas las horas que pueda dormir. La persona no le da el trato que debe darle a su alma, ella no podrá tener el rumbo que debe de tener de parte de Dios, que es el dueño del alma en esta tierra. Porque es que nosotros no podemos cambiar los designios ni las leyes espirituales. La palabra del Señor, terrenalmente nadie la respeta, terrenalmente nadie la sigue, pero ella se mueve en este mundo. El mundo de Dios es espiritual y Él estableció
esta palabra. Es más, la Biblia dice que los cielos están formados y se mueve la ley espiritual. La ley espiritual dice que el alma tiene una ley, el espíritu tiene una ley y el cuerpo tiene una ley. La ley del cuerpo es en esta tierra y quedará acá. Aquí se ejercen los juicios de este cuerpo. Aquí se ejercen los juicios de esta obra y las actitudes de esta obra. Pero la ley del espíritu dice también que el espíritu del hombre va a salir del cuerpo cuando muera y ella va a regresar a Dios. Ese espíritu es el que le da la vida a los órganos del cuerpo. Por eso es que hoy en día hay hasta tráfico de órganos. Los órganos del ser humano tienen una ley de vida y esa ley de vida la determina Dios, ni siquiera la peste de esta tierra, porque aún gente con peste y enfermedades terminales, ellos viven. Asimismo, la ley del alma. La ley del alma nadie la puede abrogar, ni tampoco quebrantar, ni cambiarla. Por mucho que a nosotros no nos guste o no podamos entender, no querramos seguirla. Pero el dormir, acuérdese que viene como el de Adán. Adán solo durmió para producir el sueño, plasmarlo en tierra y hacerlo realidad. ¿Quién lo hace? Dios. Pero ¿cómo? Primero fue la obra del hombre. Yo estoy hablando de este sueño porque es un camino misterioso, dijo el apóstol Pablo. Yo voy a hablar de un misterio. Dijo él, no todos dormiremos. O sea, hay definiciones, niveles de sueño. Sueños o dormir, que es la palabra correcta. El dormir de una persona que no es de Dios y no conoce de Dios. El dormir de la persona que conoce de Dios y el dormir de la persona que le sirve a Dios. No es lo mismo el que sirve, el servidor, que el que conoce nada más de oída, como lo dijo Job. Nosotros, el alma produce cuando el alma conoce, entiende, como dice Jeremías, capítulo 9. Lo que quiero es que me conozcan y que me entiendan. Entonces, cuando el alma conoce, cuando el alma entiende, el alma cumple una obra día a día y noche a noche. Por eso el Señor llama a ese descanso, 7 días de actividad, 7 días de actividad el alma. ¿Qué hace? Sale del cuerpo en el sueño del hombre, en el dormir del hombre, para que ella vaya a generar lo que tiene que generar en este mundo, plasmar lo que el hombre hace en el cuerpo y en el espíritu. Pero hay hombres o hay seres humanos que no quieren en este conocimiento mover su alma. Por eso es que la Biblia dice que el alma que pecare morirá, porque no tiene nada que lo ilumine para sus oscuridades. Hace cuenta al despeñadero que va, al camino que va. El alma sale llevando una obra. ¿Cuál obra? El conocimiento y el entendimiento. Es importante que nosotros, antes de dormir, entendamos, aunque sea un versículo de la palabra. Hay un anhelo. Ese anhelo es el que se mueve todos los días. Hay un sueño. Ese sueño es el que lo coge el Señor y se lo lleva al alma hacia la presencia de Él, y el Señor toma el sueño y le llena al alma del poder de crear todo lo que necesita a través de ese sueño. A eso se le llama el milagro del alma todos los días, que la semilla Dios le pone. ¿Cuál es la semilla? La vida. Los hombres que tienen sus metas sobre la tierra sin pensar en el mundo venidero, estos sueños pueden ser pesadillas, pueden ser por trauma, pueden ser por su egoísmo o por su deseo de alcanzar una meta. Hay gente que se ven siempre en situaciones difíciles en su sueño porque ellos viven, los que vivieron en la niñez, algo que nunca olvidaron y lo siguen viviendo en su sueño. Se quedó plasmado en el alma. Entonces, son personas que no tienen un conocimiento ni tampoco de oír al Señor, porque si no naciera un don que se llama fe y se acercaran a buscar de Dios y de su conocimiento. Pero ¿cómo descansaba el Señor Jesús si en la noche no dormía? Según la Biblia, dice que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús pasaba más el tiempo, era orando y en el día trabajando. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús con su alma? Llenarlo de mucho conocimiento. Él reposaba en Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En ese nivel es que quiero hablar con este versículo.
¿Cuál era la transformación? Que el Señor Jesús llegaba a ser transformado en las noches. El sueño verdadero que viene de parte de Dios para la iglesia, para el profeta, entre las 12 de la noche a 5 de la mañana. Hay revelaciones, hay sueños, hay voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo que el Señor quiere que nosotros nos enteremos, lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos. Es una manera también del Señor hablar a través de los sueños. El sueño que tenía Adán era un propósito de Dios realizado. ¿Y ese propósito cuál era? La mujer. O sea, la mujer no solamente viene del corazón de Dios en los cielos, la mujer viene también atado desde la tierra, atado desde la obra creadora de Dios, la obra de la dimensión de la gloria de Dios, porque se cree que los 7 días de luz que hizo Dios, la misma luz que tiene los 7 días de la semana que nosotros vivimos toda la semana en esta tierra. No es esta misma luz. Esta luz Dios se la dio al sol para que la tengamos nosotros todos los días. Pero la luz que tenía el día de la creación, los 7 días, es una luz mayor que sobrepasa lo del sol. Entonces, cuando estaba iluminado todo por el poder de Dios en su magnitud, es que recibe la provisión de Dios desde el cielo, cual algo extra, el camino misterioso, un camino que decía el apóstol Pablo cuando habla de misterio, yo no lo entiendo, esos secretos le pertenece a Hashem. Por eso el apóstol Pablo dice el camino de misterio. Ese camino le tocó igual a Adán. Es del alma. E iba a producir una obra en su alma. Y esa obra estaba ligada con la de Dios. El propósito de Dios con Adán en un camino de misterio. Y ese era la existencia de la mujer. ¿Por qué Dios primero hace un hombre? Para luego crear a la mujer. No solamente para cambiar los conceptos de la creación en cuanto a la mujer, no solamente para darle un nivel específico a la mujer que hoy por hoy el mundo se lo quita, sino que el Señor nos hace entender que para producir una alma nosotros no necesitamos realmente de un sexo. Dios está más allá de un acto territorial, de un acto carnal. El poder de Dios se manifiesta todo y todo se lo da en el alma. Esa es la llave que nosotros en el cuerpo tenemos. Es el alma, la llave de llegar a Dios. El alma con que se adhieres es como el pegamento, el alma nuestra que se adhiere con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y son un solo Dios. Para estar en medio de ellos, como un solo Dios, necesitamos esta alma. Por eso Dios nos dio esta alma. Tenía que existir el alma de Adán para que nosotros podamos descender del cielo. Nosotros como propósito, como pasión y como amor de Dios. Por eso escrito está en el Antiguo Testamento. No, sino después en el Nuevo Testamento. Dice, de tal manera Dios amó al mundo. Dios no hubiera amado al mundo si Dios no hubiera hecho todo en un solo hombre. Dios no hubiera amado al mundo si no le hubiera dado un alma para que amara algo extra, que es el misterio de Dios. Nosotros como iglesia, un pueblo escogido, que no somos todos, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Somos el extra, somos el misterio, somos los secretos de Hashem, somos lo profundo de Hashem. Por eso Él hace que eso profundo, la mujer, la iglesia, el pueblo, los escogidos, sea una mujer, sea el ser por el cual se creó al final por una alma que viene de Dios. Es decir, Adán tenía el alma del mismo Dios de los cielos. Dios se depositó en Adán porque no había tabernáculo y él empezó a tomar al hombre como un tabernáculo. Ese fue el inicio y así opera el hombre hasta el final de la Biblia. Dios se deposita en el hombre porque el hombre era totalmente santo y recién creado. En aquello hay poder. Todo lo que inicia, todo lo que nace, todo lo que tiene un principio, en eso hay poder, fuerza, hay energía, hay vida. Por más que se lo derribe, no se puede,
porque hay vida. ¿Quién mantiene? Por eso la Biblia lo llama a Él el principio y el fin. Yo me quedo en el principio. Yo quiero la cabeza, porque es el principio, la cabeza. Yo quiero la cabeza, yo quiero el principio. Yo quiero eso y no conocer mi fin. Porque si yo tengo mi principio, yo tengo mi cabeza, yo tengo mi fin. Es lo que vemos en Adán. Él tenía a Dios, él estaba en Dios y con Dios vivía. Entonces, si tenía a Dios y estaba con Dios, todo lo que él estaba haciendo era de Dios y con él iba a morir y con él iba a andar y con él iba a poder elevarse a los cielos y con él iba a poder vivir las cosas que son los secretos. Lo que nosotros no comprendemos, que Jeremías por sueño, porque él descansaba y elevaba el alma, decía: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que nunca ojos han visto, oído han escuchado y boca haya hablado. Son secretos del Señor. ¿A través de quién? De una sola alma. Dios elige una alma para traer secreto. ¿Pero cuándo? Cuando estaba en un cuerpo glorificado. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento, Él se glorifica su cuerpo semejante a Adán. Por eso dice en el segundo Adán, el postrer Adán. Glorifica su cuerpo en Getsemaní en medio de sus discípulos que estaban adormitados. El sueño que ellos tenían era un sueño que los podía el cansancio de la jornada del ejercicio de piedad, de la transformación que ellos tenían el día a día con el Señor Jesús, porque habían dejado sus quehaceres, ser pescadores, ser publicanos, ser fariseos, toda aquella carga que ellos tenían. Estaban viviendo una vida ligera porque estaba ahí el dueño de su vida, el que descargaba el alma y les dejaba el alma totalmente ligera, mansa y humilde de corazón, como andaba el Señor Jesús. Eso era lo que cargaban ellos. Vivían un shalom, una vida de paz, una vida de conciencia sin turbación y sin ansiedad. Entonces ellos, cuando lo poco que dormían bien. Pero el Señor les decía, nunca les dijo el Señor, porque duermen tanto. Lo que el Señor le dijo es: no han orado. Ora una hora. Permanece abiertos los ojos para que ellos vieran que hay un poder que se estaba moviendo en él, que aunque ellos tuvieran cansancio, en ese poder el alma se llenaba y volvía a renovarse para no sentir sueño ni cansancio. Eso nosotros lo vemos hoy en día en unas vigilias. Habemos iglesia que vigilamos y al otro día no podemos dormir porque estamos encendidos en la energía del Espíritu Santo. El alma se elevó a Dios y tomó de Dios su extra, sus secretos. Y el alma es la que no te deja porque está inmune al sueño, al letargo, al cansancio. Está inmune, se vistió de incorruptibilidad. Como dijo el apóstol Pablo, lo corrupto tiene que salir. ¿Qué es lo corrupto? El cansancio, las cargas, la preocupación, el afán, la ansiedad que el hombre tiene en esta tierra por la actividad de todos los días. Entonces, el apóstol Pablo dice, todo lo corrupto tiene que salir porque se debe de vestir. ¿De qué habla? Que lo corrupto se va a vestir. El alma se va a vestir de lo incorrupto. Y cuando hay eso incorrupto en el alma, nosotros nos sentimos cansancio. Eso era lo que estaba pasando con el Señor Jesús. Transfigurado él, su alma se llenaba en el poder de la palabra, en el poder de los milagros, en el poder de las dimensiones de las oraciones en gloria. El Señor Jesús era el único que podía trascender con su alma porque tenía un propósito de derribar la muerte, que tiene que ver mucho con el dormir. Otros niveles del sueño es la muerte. Para muchos, muerte totalmente del cuerpo, salida del cuerpo y separación del alma. Pero el apóstol Pablo está hablando, no todos dormiremos de esa muerte. ¿De cuál muerte? De cuando nosotros ya terminamos, el alma ya termina aquí. El apóstol Pablo no está diciendo que dejaremos existir. El alma nuestra no va a terminar de vivir. Y todo lo que vivimos, lo bueno aquí, tampoco se va a acabar. La Biblia dice que todas las obras nuestras irán junto con nosotros al descanso. Dios habla de este descanso desde el inicio hasta el final. La Biblia dice que nosotros nunca dejaremos existir en Yeshua. ¿Quiénes son los que dejan existir y terminó su alma?
y muchos llegan a tener almas en pena. Por eso es que otras religiones hablan de un purgatorio, porque según ellos dicen que el alma va a entrar a ese purgatorio como una estancia de oportunidad para ir al cielo, mientras los familiares mueven acá oración y ayuno por esas almas que están en el purgatorio. No está eso en la Biblia. Eso es lo que existe con libros de apócrifos. Purgatorio es ahí donde hablan, en esos libros. Pero las almas que tienen a Dios no van ahí. Las almas que tienen a Dios van directamente al paraíso, al seno de Abraham, al paraíso, al Edén, a la morada del Padre, a las que dijo el Señor Jesús: voy a preparar moradas. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Voy a hacer una morada para ti, porque tú necesitas una tuya propia. ¿De qué? La morada donde va a estar mi alma, ya no en este cuerpo, porque ahora mi alma mora en este cuerpo. La morada donde va a estar mi alma es la morada que el Señor Yeshua, junto al Padre y al Espíritu Santo, preparan en el cielo. Para muchos nos quedamos en Apocalipsis, el apóstol Juan diciendo que vio almas vestidas de blanco y que eran de lino resplandeciente, que dicen que son las obras de nuestra justicia, es la que recibiremos el día que vamos a dormir, cuando ya el alma le haya entregado todo lo que tenía que entregar en cuanto a obra al Señor. Y así tengamos 20 años, 30 años, pero si el alma ya terminó con su obra, hasta ahí tenemos vida en esta tierra, porque nuestra vida no es para esta tierra. Aunque estemos en esta tierra, no somos de esta tierra, somos del tercer cielo, somos de la patria celestial, y a esa patria tenemos que volver. Entonces en esa patria hay muchas vestiduras. ¿A quién? Al alma. La primera que vamos a entrar a ser vestido es de lino fino, porque el lino fino resplandeciente va a llevar el lino fino, pero para entrar al reposo. Porque nosotros para ir a la cama nos cambiamos de vestidos. Asimismo el alma para entrar al reposo es cambiado. El día que nosotros seremos levantados para recibir el galardón, según lo que dice en Apocalipsis el trono blanco, cuando nosotros seremos levantados para ir delante del Rey, seremos vestidos o revestidos de su poder, pero ¿en qué? Con piedras preciosas y con vestido de boda, porque nosotros entramos a un tiempo de ceremonia, el pacto matrimonial, y no va a ser el alma vestida como ahora, sino una alma vestida en gloria como era Adán y como levantó el Señor Jesús entre los muertos. Así, semejante a ello, será nuestra alma. El apóstol Pablo está diciendo que eso será en un dormir, abrir y cerrar de ojos. Él no está diciendo que vamos a dormir para ser raptados. Él te está diciendo un abrir y cerrar de ojos. Está hablando de una definición de términos de tiempo, pero también está diciendo es una transformación de sueño. Es una transformación de anhelo, es una transformación de caminar del alma que tiene que subir todos los días al cielo para que pueda ser llevado. Por eso es que hay gente aquí en la tierra que fueron raptadas. Y esta gente que fueron raptadas porque todos los días caminaron con Dios y no probaron muerte. Traspasaron las dimensiones. Enoc traspasó la dimensión porque todas las noches fue elevado a un conocimiento, elevado a la sabiduría de la palabra, elevado a la sabiduría que en aquel entonces solo era nada más el mandato, porque no habían los 5 libro en el tiempo de Enoc. Entonces dice la Biblia que andaba con Dios, no lo soltaba a Dios, su alma se elevaba todas las noches a Dios, tanto que llenó esa alma. Y dijo el Señor un día:
quieres regresar a la tierra, ya estás llena. Hay propósito en la tierra, pero estás llena. Y el alma no decidió regresar. Y aún el cuerpo y todo fue raptado en el cielo porque no tenía tiempo de morir acá en la tierra. ¿Por qué? Porque era tanta llenura de luz, de santidad. Y la tierra iba a terminar en diluvio. Estaba totalmente la tierra contaminada. Por lo tanto, el Señor lo raptó totalmente hacia el cielo. ¿Cómo pudo hacer eso? Pues el cuerpo fue transformado. Pablo dijo, no todos dormiremos, pero sí seremos transformados. Él es el punto, Él es la clave. Enoc es un ejemplo de nosotros entender qué fue lo que pasó. El Señor Jesús hace lo mismo. Tanto fue su poder que recibió al elevar su alma. ¿A dónde? Al cielo. Él no la mandaba, su alma cuando descansaba, no la mandaba vanamente. Él la deleitaba en el servicio, se elevaba en los milagros. Él se movía en el poder de la palabra, interpretaba la palabra. Señor Jesús, lleno de poder, de sabiduría, se acercaba a las almas. No, el alma no hablaba, el alma no se quejaba, el alma no le decía, vengo por sanidad. Él sabía lo que pasaba. Él le decía, ¿quieres ser sano? Al enfermo. Él le decía, ¿quieren ser libres? Al atado. Él decía, yo sano, pero no vuelvas a pecar. Dios no necesitaba que le contaran su vida porque Él, por el poder del conocimiento, emanaba su existencia, lo entendía todo. Nuevo Testamento. Él tenía que entrar a una nueva dimensión, a una nueva temporada. ¿Quién? Su alma. Él no tenía que entrar a una nueva temporada porque el mundo tenía que acabarse. Entonces el Señor rescata a Enoc, pero no tenía este conocimiento y vence que la muerte, tanto así que Dios lo rapta. El Señor Jesús vence la muerte, pero antes de raptarlo, porque si venció no, ¿cómo no va a vencer el Señor Jesús? El Señor Jesús hizo algo mucho más glorioso. Él dijo, Padre, yo también voy a estar debajo de la tierra. Y Él descendió con su poder de sabiduría, entendimiento, conocimiento, una conciencia que aunque estaba humano, a Él se le entregó una alma para que con el alma hiciera una conciencia totalmente santa. ¿Qué es santidad? La santidad no es que no haga nada pecado, nada malo. Todos pecamos. La santidad es llenarse y apartarse y consagrarse de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, como hicieron los apóstoles. Mandando la palabra. Y entonces Él derribó a los infiernos en la tierra y lo fue a atar también debajo de la tierra. La Biblia dice, fue y predicó a todos los demonios que estaban debajo de la tierra. Gloria del Señor Jesús en la tierra, el mover, las señales y prodigios, porque todo lo que está arriba en la tierra, y debajo de la tierra, también está enterado los cielos, y todo lo que fue manifestado, el evangelio, en los cielos, en la tierra, también está manifestado debajo de la tierra. El Señor Jesús desciende y derriba, ¿qué cosa? La autoridad de la muerte sobre los cuerpos y sobre las almas. No es que las almas tienen dominio, el enemigo nunca lo ha tenido, pero por la ley tuvo dominio. Entonces el Señor Jesús desciende y dice, si por la ley se determina que ya hasta aquí muere y tú entras a arrebatar almas, el Señor Jesús le dice, por los míos, por los que viven caminando como yo, por los que viven adorando al Padre como yo, por los que viven deseando su palabra como yo, por los que viven entregando su vida como esa gente, por la que yo estoy constituyendo mujer mía, porque he dado hasta mi costilla para que vuelvan a ser ¿quién? Gente con poder. Darte las llaves a romper ese contrato y hacer uno nuevo. Que yo derribe tus puertas y no quedarán prevaleciendo. Que yo derribé tu imperio y no queda prevaleciendo. Salvo a los míos y no sé por los tuyos. Porque el diablo tiene simiente sobre la tierra. El tiempo de su sueño, 3 días y 3 noches. Él le dijo a todos los que levantó de entre la tumba, duermen, no están muertos. Y a uno que había apestado por 4 días, duerme y no está muerto. Lo mismo, él durmió 3 días y 3 noches. Y luego levanta. Eso dice el apóstol Pablo. Y lo dice así.
No todos dormitaremos, sino que seremos puestos a dormir profundamente. No todos seremos anestesiados, sino que estaremos durmiendo por un tiempo determinado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, para darnos revelación, nos adormita, a veces de pies, a veces sentado, a veces orando, a veces en la cama, y viene y nos da un sueño, lo que nosotros conocemos por visión o revelación. Eso es un sueño. O hay gente que dice, al éxtasis llegué. Eso es un sueño. Y esa manera lo da también el Espíritu Santo. Esa esencia de dormir es la que el Señor lo mueve en un abrir y cerrar de ojos, dijo el apóstol Pablo. Ahí hay un momento en un abrir y cerrar de ojos, y hay otro momento al final, trompeta, y luego dice, ese es el momento de los muertos, que serán resucitados incorruptibles. ¿De qué está hablando? De todo lo que estamos en el Señor. Sí, pero los que estamos de pie, trabajando. Porque los que están en un sepulcro, ya su cuerpo ya no existe y sus huesos no existen, pero sus almas están vestidas de la nueva morada, porque la morada que tenían ya pereció, que es esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Lino fino. Y la morada que ellos tienen es gloria. Entonces, esa gente serán transformada. ¿Qué cosa? Vestida nuevamente para las bodas del Cordero. Entonces dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿quiénes? Los que estamos de pie, los que estamos trabajando todavía en esta tierra, porque los que se fueron, el morir en Cristo ganancia, ya está, ellos en su morada, en la que les corresponde, y luego serán levantados y traspasados a otra morada. Ahora nosotros, los que estamos aquí en la tierra todavía, peligrando, dice, seremos transformados. ¿Quién? Los que perseveren. ¿Quién? Los que están pacientemente esperando en Dios. Su palabra, haciendo su palabra, morando en su palabra, porque en ella solamente podemos crear, levantar y hacer milagros y prodigios. Porque es necesario vestir el alma, porque ya no va a regresar de nuevo a este mundo. Una sola vez le fue dado al hombre que muriera, y de ahí verá juicio. No va a regresar, el plano es bajo. Y como es bajo, el hoy por hoy, todos los días, esto es la corrupción. Hemos vestido para ir al plano alto, que es la incorrupción. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y lo mortal, lo que tiene que morir, se va a morir. ¿Qué es? El cuerpo que fue del polvo. Y se vestirá de inmortalidad. ¿Qué cosa? Lo que es inmortal, el alma. El alma. A eso refiere el apóstol Pablo. Que no está caminando en un temor y en un temblor. Dios manda sueños. Hay gente que Dios manda sueños. Isaías 29:10, a los profetas que no querían caminar en un temor de Dios. Estamos hablando de gente que predica, gente que profetiza, gente que a lo mejor hace señales y prodigios, pero a Dios le complació mandarle sueños. Isaías 29:10. Mateo 26:20 dice, Jesús le dice a Pedro, comiencen a orar, aunque sea una hora, antes del sueño de ustedes. Antes de una jornada, oren. No porque viene de una jornada echando fuera demonios, no van a orar. Oren. El alma está elevada, pero oren para que la encaminen. Oren para que lleve alimento y vuelva, porque de pronto no vuelve y te mueres. Enoc dijo, ya no quiero regresar. Si va a pasar eso en la tierra, yo no quiero regresar. Si tú eres mi amigo, tú me amas, yo te amo, ya no quiero regresar. Y la Biblia dice que él, con cuerpo y todo, fue desaparecido. Jueces 16:13, Sansón duerme en las piernas de Dalila y muere. Entonces, este tipo de sueño de Sansón es traducido como ser tumbado. El concepto de dormir es adormitado, puesto a dormir profundamente, seremos anestesiados. A eso se eleva el alma en ese camino. No fue un descanso. El alma tampoco fue elevado al Señor, sino que él lo que tuvo fue un descanso por la actividad en el cual él había elevado su alma. Él era marido de una mujer filistea. Él había comido cosa inmunda de un león muerto. La ley de Dios
que le dijo que la vida de él venía a esta tierra si él se cuidaba, no tocaba cosa inmunda, cosa muerta, que no podía comer, tomar sidra. El Espíritu Santo había aportado en él un espíritu nazareno. Eso dice la Biblia. El espíritu nazareno es apartarlo y consagrarlo como fue Samuel, para profetizar, pero aquel hombre no fue para profetizar, sino para ser lleno del poder de Dios. ¿Y qué tiene? Sansón estaba unido con una mujer filistea y así vivía su vida en desorden y desobediencia. Él estaba durmiendo. Ese era el sueño que él tenía. Su sueño era el deleite en su alma por él dormir. ¿En qué? En el espíritu. Estaba llegándose a una muerte. Lo que el Señor Jesús sacaba en el Nuevo Testamento, a la gente de esa muerte, de ese dormir, él estaba entrando a ese dormir. El mundo terrenal pasará para nosotros, pero la vida nuestra seguirá. Esa es la promesa, la nuestra y la de nuestros hijos, porque tú y tu casa serás salvo. Pero Sansón entendió que su vida entró a un adormecimiento, a una anestesia. Él dejó de sentir a Dios, él se hizo duro de corazón. Él mató los sueños de Dios en él, mató el propósito de Dios en él. Entonces fue tumbado, porque en el momento que él lo entrega en esta tierra, que es que hay secretos que no se pueden decir, hay sueños que no se pueden compartir, hay propósito de Dios que no se puede decirle a nadie. José comparte también el sueño de sus hermanos, y José, para ellos eran matarlos. La mano de Dios lo guardó a José para que no lo mataran, pero por su sueño, cuando lo contó, lo odiaron. Para él, lo que él recibió, José, era un sueño profético, y lo que Sansón recibe eran los sueños de la carne. Elevó su carne a los deleites de la Filistea, hasta que la Filistea, el mismo sueño de él, lo mató. Se hizo realidad su sueño. Por eso hay sueños que son del enemigo, tratados por los demonios, que no se pueden hablar. Los sueños se hacen realidad cuando se recuerdan. Capítulo 9, versículo 15, dice que Dios se acuerda de su pacto. Éxodo 2:24, que Dios se acordó de su pueblo que estaba gimiendo, que estaba orando. En Éxodo 6:5, Dios se acordó de su pueblo que era esclavo. En Levítico 26:42 dice que Dios recuerda y se acuerda de lo suyo. Cuando la Biblia dice recordar, acordarse, está diciendo que Dios pasa por el corazón a esa persona. Cuando nosotros recordamos, estamos pasando por el corazón a esa persona. Y cuando pasamos en el corazón el sueño, está retomando, está recobrando, está reviviendo. Entonces, los sueños buenos y los sueños proféticos son los sueños que deben vivir siempre en el recuerdo del ser humano. Efesios es la iglesia de Apocalipsis, la primera. Y le dice el Señor, arrepiéntete, acuérdate de dónde te saqué. Lo que le está diciendo es, pasa por el corazón tuyo todo lo que yo hice por ti. Pasa por tu corazón. No es recuérdate solamente, es pásalo por el corazón. Enciéndelo en el fuego de la pasión de tu corazón para que yo vuelva a acordarme de ti. Porque si no, como tú no me pasas en tu corazón, quito el candelero. Es lo mismo que el Señor le hizo a Adán y lo mismo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, el sueño era redención, salvar almas. Él caminaba con anhelo. Él se movía con una pasión por salvar la vida, por salvar el mundo entero. Y ese sueño lo cumplió cuando Él se levantó entre los muertos. Y levantó en poder y en gloria, porque Él plasmó. Mientras Él caminaba sobre la tierra, Él recordaba por qué estaba en esta tierra. Él cuando era
tentado por los diablos, él recordaba, pasaba por su corazón la promesa que al Padre le había hecho, pasaba por su corazón el propósito por el cual el Padre lo trajo a esta tierra, pasaba por el corazón del Señor Jesús toda la voluntad de él, que aún la comida no la podía digerir, y le dijo a sus discípulos: yo tengo una comida que es terminar la voluntad de mi Padre, porque es todo lo que él recordaba, estaba pasado, cruzado en la pasión de su corazón. Es por eso que el Señor dice: no te acordáis de las cosas pasadas, no te acordáis de la gente que no te amaron, no te acordáis de la gente que te malpagaron, no te acordáis de gente que le diste de comer en tu mano y te mordieron. No te acordáis de gente que tú ayudaste y a cambio de esa ayuda te dieron un puñal. No te acordáis de la gente que habla mal de ti. No te acuerdes de todos aquellos que tienen su lengua como veneno y esparcen el veneno por todo lado, porque por donde ellos andan, hablan y dañan lo que está alrededor de ellos. No te acuerdes de esa gente. No te acuerdes de lo que tuviste y no pudiste adquirir. No te acuerdes de las metas que quisiste y no las alcanzaste. No te acuerdes. El Señor está diciendo: no pase, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No merecen. Como no merece que tú pases por tu corazón un coraje por alguien que no te entiende o es desobediente. No lo merece. No merece meter en tu corazón. Son egoístas y ávaras, porque lo que tú haces es contaminar el corazón y hacerte y ligarte a lo que ellos tienen. Por eso el Señor separaba la gente que vivía pasándolo a él en el corazón, lo arrebataba de esta tierra, lo arrebataba. Te estoy hablando un rato para la transformación. Ese es el reto, la transformación. Ellos vienen, dormían. Las 5 que quedaron cabeceaban y las otras se fueron a buscar aceite. Las que se fueron a buscar aceite nunca reposo. Hay que entrar a un reposo, porque las que quedaron llenas de aceite entraron a un reposo. 7 días hizo el Señor para que trabaje el alma. ¿Cuál? Vamos a hablar del alma. Es del alma. El alma sube y otra vez baja. El alma sube y otra vez baja. ¿A qué sube? A tomar poder de vida y a plasmar en la tierra. 7 días lo hace, pero hay un día que Dios le dio al alma para que descanse totalmente en él, para que quite las cargas, la ansiedad, que por más que duermas, no te quita, las vejez que trae el vino y la carne, glotonería, la vejez que trae mucho sueño, porque mucha gente piensa que el dormir mucho le ayuda, pero se levantan como insomnio, se levantan como momias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viven más enfermos, viven más atados a la cama, y hay gente que se vuelven hasta floja, sin fruto, porque el Señor da un día que santifica, bendice, para que entre todo el cuerpo, el alma y el espíritu en ese reposo. El ser humano tiene que entrar en este sueño. El ser humano tiene que estar en este dormir. Si usted y yo no entramos a este dormir de Dios, porque de Dios, entonces nosotros no vamos a poder descansar y ser llenos de la gloria postrera. Podemos ser llenos todos los días por su misericordia, pero hay algo que Dios está poniendo en el séptimo día. El séptimo día es el día del Señor, donde muchos acontecimientos se han dado a través de la Biblia. Y se piensa que en la voz de trompeta, en un día de descanso, de Shabbat, en un día de reposo, en un día donde el alma está totalmente en Dios, concentrada en Dios, recibiendo un sueño, recibiendo un descanso, sí, ahí seremos arrebatados con poder. En la última trompeta, número 7, habrá trompeta. En el último momento, en un abrir y cerrar de ojos, descanso. Abrir y cerrar de ojos, reposo. Entonces nosotros entendemos aquí qué es lo que hizo el Señor Jesús en medio del día de reposo. Sanar, porque ese reposo es de Él. Él hizo el reposo, Él es el reposo, Él es el descanso y la paz de toda alma. De ahí sacaba a los muertos